Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de los materiales audiovisuales del curso Metodología de la Investigación del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. Les habla el profesor Rafael Rey. Continuando con la anterior entrega donde abordamos los conceptos y las variables, ahora vamos a dar entrada a la noción de unidad de análisis, población y muestra. Seguramente eh, buena parte del contenido de esta unidad lo hayan visto en estadística social. Como les comentaba anteriormente, tenemos muchos puntos en común o algunos puntos en común con el curso de estadística social, dado de que la metodología y la estadística comparten buena parte de los conceptos y las nociones vinculadas con la investigación social, porque la estadística es una herramienta muy utilizada en la investigación social. Bien, en ese sentido, para los que estén cursando, les será familiar lo que vamos a presentar en este video. Este ítem del módulo 2 es uno de los últimos. Luego vendrá el último tramo del curso, donde trabajaremos el diseño metodológico de la investigación y presentaremos algunas de las técnicas más usuales empleadas en la investigación social. A modo de presentación, a modo de introducción, luego en los sucesivos cursos de la carrera tendrán oportunidad de profundizar en cada una de las técnicas, ¿no? Los cursos permiten abordar tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Así que será una mera presentación para que conozcan de primera mano las técnicas más empleadas. Y bueno, en referencia a lo que abordamos en este video, bueno, continuaremos trabajando con el manual, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, será el texto de referencia, en concreto el capítulo 8 del manual. Y los objetivos de la presentación son identificar las unidades de análisis. Nos interesa que tengan la capacidad de poder al leer una investigación o al plantear un proyecto de investigación, tener clara cuál es la unidad de análisis, cuáles son las unidades de análisis. Lo mismo con la noción de población y la noción de muestra. Bien, partamos por las unidades de análisis. Las unidades de análisis son las entidades que son el objeto de estudio, el objeto de análisis, ¿no? Esas entidades son la mínima expresión de nuestro objeto de estudio, ¿no? La entidad última sobre la que vamos a hacer nuestras inferencias. Las variables que veíamos en la entrega anterior son los atributos de las unidades de análisis. Y las unidades de análisis indican de quién se está hablando y sobre quién se quiere construir conocimiento. Es importante que tengan una delimitación temporal y espacial. Partamos de un ejemplo. Si yo quiero estudiar el desempeño de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero ver si, como les planteaba anteriormente, el capital cultural del hogar determina los logros educativos de los estudiantes de la facultad. Bueno, ahí mi unidad de análisis es muy clara, son los estudiantes de la facultad. Cada uno de los estudiantes de la facultad son mis unidades de análisis. Y si lo tuviera que delimitar en forma temporal y espacial, podría decir, bueno, los estudiantes que están cursando en el segundo semestre de 2020,
o los que han cursado al menos una actividad en el último año. O podría ampliarlo, decir, bueno, todos los estudiantes que hayan cursado durante los últimos 5 años alguna materia. Y esa es la delimitación temporal y la delimitación espacial, bueno, aquellos estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales, o podría ser los que pertenecen a la Universidad de la República. Eh, Eso va a depender de mi interés investigativo, ¿no? Pero es necesario delimitarlas temporal y espacialmente. Bien. Una precisión en torno a las unidades de análisis y las unidades de relevamiento. No se tiene que complicar, es solamente un aspecto técnico y no es sustantivo. Lo sustantivo es que identifiquen con claridad las unidades de análisis. Pero podemos hacer una pequeña disquisición entre unidad de análisis y unidad de relevamiento. Eso ocurre cuando la unidad de análisis no coincide con la unidad de relevamiento, la unidad de observación. ¿En qué casos puede ocurrir? Vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, mi unidad de análisis son los hogares, no son las personas, son los hogares. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio acerca de las condiciones, el desempeño académico de los estudiantes, pero yo quiero ver aquellos hogares con mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones en el hábitat, logran que sus miembros tengan mejores desempeños en la educación formal. Ahí mi unidad de análisis son los hogares, no son los estudiantes, son los hogares. O sea, uno de los atributos del hogar son sus condiciones materiales de vivienda, ¿no? Su hábitat físico, sus condiciones de vivienda forman parte de las características del hogar. Y el desempeño de sus miembros es una característica del hogar. Bien. Ahora bien, si yo quiero hacer un relevamiento de los hogares, quiero encuestarlos o quiero entrevistarlos, tengo que, por ejemplo, si quiero hacer una encuesta, no puedo encuestar a el hogar, porque el hogar está integrado por múltiples miembros, entonces tengo que identificar una unidad de relevamiento. Digo, bueno, puede ser que el que responda sea cualquier miembro del hogar adulto, o voy a dirigirme a los jefes de hogar, al adulto referente. Entonces, esa va a ser mi unidad de relevamiento, que es distinta a mi unidad de análisis. Les pongo otro ejemplo. Supongamos que estoy haciendo un estudio acerca de los resultados de la facultad, de las facultades y el abandono. Yo digo, bueno, las facultades que tienen mejores condiciones edilicias tienen menor abandono. Los estudiantes desertan en menor proporción. Bueno, ahí mis unidades de análisis son las facultades. Bien, por tanto, yo tengo que ir a hacer preguntas o entrevistar a las facultades, pero como las facultades no son una entidad que se pueda expresar por sí misma, sino que se expresa a través de sus representantes, tendré que decir, bueno, voy a entrevistar a las decanas y a los decanos, o no sé, o algún miembro de el consejo que se designe para esa tarea, o no sé, al secretario de la facultad, o al que yo entienda que puede ser la persona que me aporte información más precisa sobre la unidad de análisis, en este caso sobre las condiciones edilicias, ¿no? Bien, entonces
cuando la unidad de análisis no se puede expresar por sí misma porque es una entidad colectiva, en ese caso tengo que identificar una unidad de relevamiento que es la que me va a brindar la información sobre la que yo voy a hacer las observaciones, ¿no? O la que me va a mediar entre esa unidad y la información que quiero obtener. Bien, la que me va a proveer la información. Muy bien. Eh, Como les adelantaba en los ejemplos, las unidades de análisis pueden ser unidades colectivas o unidades individuales. Ojo con esto porque tiene sus bemoles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio como el que les ponía en el ejemplo, bueno, yo quiero ver características de las facultades que hagan que los estudiantes se sientan mejor, más a gusto y tengan mejores resultados. Entonces voy a hacer un relevamiento sobre las condiciones edilicias, sobre la conectividad, sobre eh, mm, el nivel de los profesores, sobre la cantidad de libros que hay en la biblioteca, sobre, no sé, sobre la amabilidad de los funcionarios, etcétera, etcétera. Bueno, ahí mi unidad de análisis son las facultades, porque yo voy a indagar acerca de atributos de la facultad, no de los sujetos, sino de los atributos de la facultad. O sea, las condiciones edilicias son un atributo de la facultad. Entonces, ahí mi unidad de análisis es una unidad colectiva, en términos de que la facultad está integrada por un conjunto de individuos, de profesores, estudiantes, funcionarios. Eh, lo mismo países, regiones, distritos electorales, son unidades de análisis, pero unidades de análisis colectivas. Y después están las unidades de análisis individuales, que son las que no pueden descomponerse en partes o unidades menores. Generalmente son las personas individuales, ¿no? O sea, son los estudiantes y yo quiero hacer un estudio sobre el desempeño de los estudiantes. Yo quiero hacer un estudio donde indague acerca de las características de los estudiantes que hacen que su desempeño sea mejor, bueno, si son más jóvenes o menos jóvenes, si están en pareja o no están en pareja, si provienen de el interior o de Montevideo, etcétera, etcétera. Esas son características, son atributos de las personas estudiantes. Bien, entonces hay que diferenciar de unidades individuales de unidades colectivas. Eh, y el hecho de que una unidad sea considerada individual o colectiva refiere al tipo de tratamiento que le demos en la investigación, ¿no? Ojo, no confundir unidad colectiva con población, que son dos cosas distintas, ¿no? La población es el conjunto de unidades de análisis, como ahora veremos. Bien, como les digo, la población es el conjunto de unidades de análisis a estudio que comparten una serie de características. Es decir, si mi unidad de análisis son los estudiantes, mi población es el conjunto de los estudiantes delimitados espacial y temporalmente, es decir, que forman parte de la Facultad de Ciencias Sociales y que concurrieron a clase durante el año 2020. Esa sería mi población. Ahora bien, si estoy haciendo un estudio sobre las características de las facultades, mi población son el conjunto de facultades de la Universidad de la República. O si estoy haciendo un estudio sobre los departamentos, mi población es el conjunto de departamentos de la República Oriental del Uruguay. Y ahora pasemos a la noción de muestra. Muestra es un subconjunto más amplio, más limitado de los miembros de una población sobre la cual se recogen datos con el fin de extender a toda la población conclusiones resultantes del análisis de la información relativa a ese subconjunto, ¿no? En términos estrictos, una muestra es un subconjunto de la población.
una partecita pequeña de la población. Ahora bien, no vamos a entrar en este curso porque después más adelante tienen un curso sobre probabilidad y muestreo, pero sí vamos a comentar que hay dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico o el muestreo estadístico, y el muestreo no probabilístico, el muestreo intencional. Dependiendo del tipo de estudio, si yo quiero hacer un estudio para explicar el comportamiento de una determinada población, necesito hacer una muestra probabilística representativa del conjunto de la población. Para eso necesito recurrir a toda la teoría estadística, a la teoría del muestreo. Tengo que seleccionar a los integrantes de la muestra en forma aleatoria y tengo que atenerme a determinados procedimientos donde va a tener que ver el margen de error y el nivel de significación. Ejemplo de esto es, para los que vayan a estudiar ciencia política, las muestras de intención de voto. Lo que se hace es seleccionar en forma muy precisa a los miembros de la población de acuerdo a determinadas características: sexo, edad, región. Eso se pondera por la intención por el voto anterior, etcétera, y toda una técnica muy estudiada y muy concreta para elegir la muestra. Y si la muestra está bien elegida, contemplando los márgenes de error y los niveles de significación, se va a obtener un resultado que va a ser representativo del conjunto de la población. Ahí lo que buscamos en las muestras probabilísticas es, a través de la muestra, tratar de captar, en este caso, la opinión del conjunto de la población. Ahora hay muestras también que llamamos muestras no probabilísticas, que es cuando nuestro interés no es inferir el comportamiento de la población, sino cuando hacemos un estudio de corte interpretativo, eh, que buscamos comprender las motivaciones y, supongamos, siguiendo con el ejemplo de ciencia política, nosotros de repente ya hicimos una muestra de intención de voto y tenemos más o menos claro cómo viene puntuando cada partido, cada candidato, y ahora nos interesa ver, por ejemplo, las motivaciones, las representaciones acerca de cada candidato. Entonces seleccionamos no sé, a 10 personas que dicen votar o adherir a determinado partido, al partido A, otras 10 del partido B, otras 10 del partido C y otras del partido D, y les hacemos unas entrevistas en profundidad donde indagamos acerca de las motivaciones que le llevan a optar por ese candidato, por ese partido, cuáles son los temas que destaca como importantes, cuáles son los aspectos que más le llaman la atención del candidato, o de su programa, o de su desempeño en la política, etcétera. Entonces ahí no interesa tanto ver la intención de voto, sino más bien hilar un poquito más fino, y entonces ahí hacemos un muestreo intencional, ¿no? O sea, los elegimos intencionalmente. Esto ya lo podrán ir profundizando en futuros cursos. Nuestro interés aquí es que puedan identificar que hay muestras probabilísticas o muestras estadísticas y muestras no probabilísticas. Hay dos tipos de muestreo con dos objetivos distintos. Ambos, a su manera, representan el conjunto de la población. Bien, entonces, recapitulando. La población es el conjunto de unidades de análisis que concuerdan con una serie de especificaciones. Las unidades de análisis son la unidad mínima de estudio que contiene las características constitutivas del universo.
Y la muestra es un subconjunto de la población que contiene una determinada cantidad de unidades de análisis que se conforma a partir de características de la población. Y aquí lo vemos en una representación gráfica. A veces vale más una imagen que 1000 palabras, dice un proverbio chino. Bueno, y además, si aprobaron matemática de quinto, la noción de elemento y conjunto la tendrán clara. Bueno, los puntitos o los puntos son los elementos que conforman ese conjunto más grande que es la población. Nosotros la diferencia en matemática le llaman los elementos y el conjunto, nosotros le llamamos unidad de análisis y población. Y la muestra es un subconjunto de la población, un subconjunto. O sea, la diferencia entre probabilística y no probabilística, quédense con eso, es que esos puntos, esas unidades de análisis que integran la muestra, pueden ser elegidos en forma azarosa, al azar, o pueden ser elegidos intencionalmente. Entonces, ahí cuando los elegimos intencionalmente, la probabilidad de que sean seleccionados para integrar la muestra no es azarosa, es intencional. Si es probabilística, todos tienen la misma probabilidad o una probabilidad conocida, mejor dicho, una probabilidad conocida de ser incluidos en la muestra. Creo que con esta representación gráfica queda más o menos claro. Tengan en cuenta que las unidades de análisis no siempre son individuos o personas, pueden ser conjuntos de individuos, conjuntos de personas. Un departamento, además de ser un territorio, es un agregado de personas, de sujetos, un país, una facultad, un hogar, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, un ejemplo. Si yo quiero hacer un estudio sobre la inasistencia en educación pública primaria en Uruguay en 2019, ¿cuál sería mi población? Bueno, todos los niños que asisten a educación primaria de las escuelas públicas del país, le tendría que agregar en el año 2019. Esa sería la respuesta que habría que dar, ¿no? Supongamos que estamos en un parcial y les hacemos esa pregunta. Decía, todos los niños que asisten a educación primaria o que asistieron, porque estamos hablando en pasado, en las escuelas públicas del país en el año 2019. Y las unidades de análisis serían cada uno de los alumnos o alumnas de las escuelas públicas del Uruguay en el año 2019, que concurrieron a clase en el año 2019. Y la muestra, si trabajara por una muestra, ojo, porque a veces si la población es pequeña, de repente no hago una muestra, directamente abordo al conjunto de la población, ¿no? Pero en general, como en ciencias sociales trabajamos con poblaciones, que son un número bastante grande de integrantes, y que no tenemos capacidad para abordarlos todos, ni tampoco es necesario, porque las poblaciones tienen ciertas regularidades, entonces no es necesario abordar al conjunto de la población, trabajamos con una muestra. Que una muestra es una X cantidad, una determinada cantidad, en este caso de alumnos de cada departamento, de cada clase, etcétera, dependiendo de cómo hagamos la muestra, porque hay muestras, si la muestra es probabilística, hay desde muestras aleatorias simples, es decir, donde se sortean entre todas las unidades de análisis integrantes de la población, o a veces hay muestras estratificadas, que son muestras donde se contempla distintos estratos, por ejemplo, departamentos. Digo, bueno, yo quiero que sea aleatoria, pero no tan aleatoria, sino que me caigan casos de estudiantes de todos los departamentos de acuerdo al tamaño del departamento, o que me caigan casos de cada una de las escuelas públicas. Y a su vez también quiero que me caigan casos dentro de cada clase de cada escuela. Entonces ahí tengo que hacer un muestreo estratificado que ya lo verán más adelante en los próximos cursos. Muy bien, con esto vamos cerrando. Para recapitular, les quiero hacer una pequeña recomendación. Siempre, tanto en estadística social, donde también supe dar cursos,
como en metodología de la investigación, nos encontramos con estudiantes que tienen dificultades para identificar las unidades de análisis. Esto es fundamental para cualquier investigador, tiene que tener claro cuáles son sus entidades sobre las cuales está eh, indagando, sobre las que está haciendo una observación. Este, Eso tiene que ser fundamental. Lo mismo cuando uno lee un paper, un artículo, tiene que tener claro qué es lo qué es lo que está leyendo, sobre qué unidades se está haciendo el estudio. Entonces, les recomiendo, si no fui lo suficientemente claro en este video, no se preocupen porque en el manual está bien claro. O sea que pueden recurrir al capítulo 8 del manual. O bueno, me imagino que con los profesores de los prácticos también abordarán estos temas y bueno, y si no, nos escriben y nos preguntan. Y como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video y nos vemos en próximas entregas.